Buenos días a todos y todas. Es un placer daros la bienvenida en nombre de Protecma, la plataforma tecnológica para la protección de la costa y del medio marino, coordinada desde el Centro Tecnológico del MAD, CEDMAR, a esta primera píldora informativa. Para daros unas pequeñas pinceladas sobre Protecma, pues deciros que nació con el objetivo de ser un foro de encuentro para fomentar la colaboración público-privada y facilitar el contacto, así como fomentar las interacciones entre las empresas, centros tecnológicos y demás actores que forman parte del ecosistema que convive con el medio marino y litoral, pues para fomentar la innovación, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad de la gestión costera y marina. Como plataforma tecnológica, nuestro trabajo se basa en promover soluciones pues, que ayuden o que contribuyen a la protección del litoral y a la mejora de la gestión de los recursos y la reducción del impacto ambiental. Y con este fin, pues intentamos organizar jornadas técnicas, así como desenvolver líneas y grupos de trabajo en acciones que faciliten o que fomenten el intercambio de conocimiento y la generación de sinergias para que los diferentes actores que conforman este ecosistema del que estuvimos hablando, pues promuevan el desarrollo tecnológico vinculado al espacio marino y litoral. Como novedad de este año que termina, como Protecma lanzamos un nuevo formato de eventos que denominamos píldoras informativas, que nos gustaría que fuesen pues, eventos breves y dinámicos que acercasen a todos los usuarios de Protecma pues, información relevante sobre proyectos, tecnologías y buenas prácticas pues, de una manera sencilla y accesible. De esta manera, pues intentamos fomentar y mantener el flujo constante de conocimiento entre los miembros de la plataforma, pues intentando facilitar que todos estemos al día pues, en las últimas novedades y oportunidades que existen en el sector. Dentro de una de estas líneas de trabajo que llevamos a cabo desde Protecma, intentamos abordar los grandes retos y uno de ellos pues, son los vertidos en la costa y en el litoral, tanto por accidentes o por malas prácticas o por malas praxis en el sector. Y ahí es importante tener en cuenta que estos vertidos de hidrocarburos o de otras sustancias que se realizan en el medio marino no solo afectan a la biodiversidad y a la calidad del agua per se, sino que también generan impactos económicos y sociales en sectores tan importantes como pueden ser la pesca y la agricultura. Y creemos que es una línea pues, que requiere de innovación, de coordinación y compromiso por parte de todos los actores implicados. Eh, a esta línea seguiremos dedicando nuestros esfuerzos en próximos eventos. Pero antes de comenzar con la presentación de nuestro ponente y ya para daros algunas pinceladas más o para terminar la descripción de la plataforma tecnológica, deciros que todo aquel que quiera adherirse, todo aquel actor que forme parte del ecosistema que trabaja o que vive en el medio marino o litoral puede adherirse a Protecma sin coste alguno, que lo puede hacer a través de nuestra página web, que os invito a visitar desde ya, donde podréis encontrar pues, toda la información y todas las actividades que vamos desarrollando. Pasando ya a la presentación del ponente que va a inaugurar esta primera píldora informativo, deciros que es un colaborador de los más antiguos que tenemos dentro de la plataforma tecnológica. Es Santiago Miranda Palomino, que es fundador y administrador de Vivasol Oil y que es una empresa especializada en soluciones sostenibles para limpieza y gestión de derrames, tanto en tierra como en mar. Anteriormente, Santiago, que es químico de formación, pues se desempeñó un papel clave en la empresa Ocean Cleaner Technology, donde desarrollaron una embarcación de limpieza de hidrocarburos y microplásticos financiada por la Unión Europea y que tuvo un reconocimiento también a nivel europeo a través de premios. Como lo mejor es ahora aprovechar el tiempo que tenemos en esta píldora para que Santiago nos cuente a qué está dedicando sus esfuerzos actualmente, pues te paso la palabra agradeciéndote en nombre de Protecma que inaugures esta píldora y siempre tu amable colaboración y disposición a ayudarnos a desarrollar o a intentar fomentar el desarrollo de tecnologías para que nos ayuden a conseguir ese buen estado ambiental en el medio marino y litoral. Cuando quieras, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Ancho, por esas palabras tan bonitas y bueno, agradeceros a Protesma, como siempre, esa acogida tan cordial y tan efusiva conmigo y en especial con nuestra nueva empresa, con Viasol Solution.
Y nada, y paso ahora a hacer la presentación, a transmitirte también mi agradecimiento a Marisa Fernández, bueno, que la verdad es que siempre ha sido muy amable con todas nuestras propuestas de cuidado del medio ambiente. Pues paso entonces a compartir pantalla para realizar la presentación del tema de hoy. Y cuando lo tengas en pantalla me avisas, por favor, Ancho. Sí, estamos viéndolo perfectamente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, pues el proyecto, la píldora de hoy está relacionada con la protección medioambiental, con limpieza de residuos oleosos y fomento de economía circular en puertos y en zonas costeras. Es un proyecto bastante innovador relacionado con el cuidado de estos vertidos y vamos a pasar a comentarlo. Nos hemos centrado principalmente en el problema de la contaminación portuaria de los oleosos. Para ello hemos realizado una investigación de datos de salvamento marítimo y del National Oceanic Atmospheric Administration, con el cual hemos sacado que en España hay un promedio de accidentes de en torno a 3 accidentes al año en grandes puertos, y estamos hablando de accidentes pequeños, medianos, aproximadamente de 1.500 litros, con lo cual se puede decir que en España se vierten 90.000, en torno a 90.000, 100.000 litros de hidrocarburos, bueno, de vertidos de hidrocarburos se producen al año. El coste promedio de la limpieza de cada uno de esos vertidos es de 15.000 euros, y considerando también un coste ambiental asociado, pues ya lo trasladamos a más de 75.000 euros por cada uno de esos vertidos. Y es común en toda la limpieza de estos vertidos que hay una baja eficiencia en la recogida y en la valorización, porque se consiguen unos resultados de recogida en torno a aproximadamente al 10, el 15%, y además se generan una gran cantidad de residuos con cero valorización del hidrocarburo. Realmente a nivel de problemas costeros, también hay veces que los residuos y los vertidos oleosos se producen en carreteras y pueden llegar a la costa. Y queríamos tratarlo, pero por el tiempo hemos decidido esto dejarlo. Lo que sí es simplemente comentar que cuando hay un derrame de oleosos en carretera, que también hay un promedio importante en las carreteras de España, pues hay cero valorización en esa recogida del derrame. Y sí queremos comentar un poquito más lo que son la contaminación oleosa que se produce en industrias, porque hay muchas industrias asociadas al entorno portuario, en lo que son las autoridades portuarias. Entonces, esto sí lo vamos a tocar un poco más. Anualmente hay un promedio también, y son registros públicos de IMARS, inventarios autonómicos. Hay en torno a 1.900 derrames de oleoso menores en industrias y 2 accidentes mayores. Como vemos aquí, el coste de esos derrames menores están en torno a 6.000 euros, y cuando es un accidente mayor pues pueden llegar a cotas de millones de euros. Y lo que sí es verdad que aunque se recogen en torno al 60% como promedio de esos residuos oleosos, la mayoría de esa recogida se va a valorización energética, que no es algo que ahora mismo la ley de economía circular promocione, cuando hay una recuperación parcial de materiales, porque a veces ni tan siquiera eso. Bueno, centrándonos en los derrames, ¿por qué los derrames y los vertidos de hidrocarburos son tan complicados de limpiar? Pues con este modelo de dispersión que hicimos para el puerto de Cádiz, hicimos un simulacro de cuando un vertido de hidrocarburos se produce en la bocana de salida, pues lo rápido que se difunde con este modelo de dispersión basado en aplicaciones Copérnico y WinNode, y en datos de temperatura del agua, de salinidad, vientos, corrientes, en fin. Pues vamos a ver cómo lo rápido que se produce esa dispersión del hidrocarburo, eh, que
en pocos, bueno, en este caso, cada vez que salta un fotograma son 8 minutos, de principio, es decir, son 8 horas, y podemos ver que en 8 horas ese vertido de hidrocarburo ha pasado desde su inicio hasta, uy, perdón, ha pasado de, de estar bien localizado, y en 8 horas ya lo tenemos a más de 15 millas y en muchísimos sitios, con lo cual, insistimos, recoger un vertido de hidrocarburos es realmente muy, muy complicado. Eh, Siguiendo con el tema de la recogida de hidrocarburos, ¿cuáles son los dispositivos habituales que se utilizan en las autoridades portuarias para limpiar un vertido de fuel? Bueno, pues aparte del personal preparado de las propias autoridades portuarias y de empresas de emergencias que suelen estar asociadas para estas actividades, y con embarcaciones que suelen llevar para estas actuaciones, lo que casi siempre digamos que es común en toda actuación de limpieza de hidrocarburos es la utilización de barreras y absorbentes sintéticos y de skimmer de succión y o skimmer de succión. Como vemos aquí en esta fotografía, este es un derrame de un pesquero, y se utilizaron estas barreras de contención para que no se vaya el derrame más allá de donde, de cerca del pesquero, y se utilizaron hojas y mantas sintéticas para absorber ese hidrocarburo, como vemos en la foto de la izquierda. La otra herramienta que se utilizó fueron skimmers de succión, que como vemos aquí, pues consisten en unos sistemas como unas aspiradoras que absorben ese fuel y ese agua. Vamos a analizar un poco, bueno, vamos a ver otras fotos, otras imágenes de estos dispositivos para que veamos la cantidad de uso de estos absorbentes cuando hay un derrame, cuando hay un accidente, que se pueden utilizar tanto a nivel del agua como a nivel de la propia playa. Y lo que sí vamos viendo es que se generan una gran cantidad de, de residuos contaminantes asociados a esa limpieza. Si nos centramos en las barreras absorbentes, que son las imágenes de la derecha, pues vemos que algunas veces incluso se utilizan en forma de U desde las embarcaciones. Este sistema de recogida no está nada recomendado, apenas se recoge nada. Lo que sí es verdad que son muy útiles estas barreras para que cuando llegue el derrame en la zona acotada, pues se vayan impregnando. Pero aún así, lo que queremos resaltar con esta foto es que esas barreras se colmatan y lixivian mucho, mucho hidrocarburo. Y además volvemos de nuevo a obtener una gran cantidad de residuos asociados a esa recogida, a esa limpieza. Como resumen, podemos repasar que hay una serie de problemas asociados con estos dispositivos de limpieza de hidrocarburos. Si hablamos de barreras y absorbentes sintéticos, la inmensa mayoría de estas barreras suelen ser con origen plástico. La eficacia que tienen es moderada porque solo absorben parte del hidrocarburo y además lixivian hidrocarburo al mar o a la tierra, como acabamos de ver ahora. Digamos que no siempre se queda el hidrocarburo en su interior. Se pueden generar grandes impactos ambientales porque se escapa fácil de la zona acotada del vertido, y los gastos de gestión son muy elevados porque se generan una gran cantidad de residuos contaminantes que son peligrosos y tienen un alto coste de eliminación. Si hablamos de los skimmers de succión, pues su eficacia es moderada y baja porque absorben el fuel, pero también absorben una gran cantidad de agua. Esa pequeña cantidad de fuel, que es en torno al 5% de la cantidad total, suele estar emulsionada, con lo cual además es muy complicada en su tratamiento de eliminación. Aparte, los skimmers son equipos muy grandes, y es complicado en su logística para el montaje, llevarlo hasta la zona del vertido. Se pueden producir roturas, mal colocación de las conducciones. Los skimmers no valen para cualquier tipo de fuel, se suelen especializar en un tipo de fuel a lo mejor muy fino o muy denso, pero no valen para todos. Podemos concluir que, relacionado con la actividad de recogida de los vertidos actual, es que se genera una gran cantidad muy elevada de residuos sólidos y líquidos clasificados como peligrosos,
que actualmente se generan grandes impactos ambientales en el hábitat marino cuando no se retiran adecuadamente esas barreras absorbentes, porque llegan al mar y al océano y es contaminación plástica más hidrocarburos. Y cuando sí se retiran bien, pues se generan costes muy elevados asociados a su eliminación. Bueno, pues ¿cuál es la solución que proponemos cuál es la solución que proponemos desde Biosol? Pues desde Biosoil la proponemos una solución con cuatro claves. La primera, potenciamos el cumplimiento de la Ley 7/22 de residuos contaminados y suelos contaminados para una economía circular. Nuestra segunda clave es utilizar absorbentes orgánicos tanto en tierra como en mar para capturar y limpiar el derrame de fuel y contaminar lo menos posible con la naturaleza y crear un nuevo producto sólido fácil de recoger y valorizable. Por último, con todo este tratamiento queremos fomentar una economía circular para obtener combustibles renovables. Con respecto al primer punto, para cumplir y fomentar la Ley 7/22 de economía circular, nosotros lo que queremos es, al utilizar este absorbente, una vez que ha absorbido el hidrocarburo y el vertido de fuel, este material sólido, que es muy fácil de recoger, nosotros lo queremos convertir en un no residuo. Y ese no residuo, tal como viene en la ley, queremos hacer las etapas adecuadas para valorizarlo en plantas de pirólisis y convertirlo en combustibles renovables. El material orgánico que nosotros utilizamos es un material orgánico con alta porosidad, 100% natural, y absorbe hasta 10 veces incluso su propio peso. Es de naturaleza hidrofóbica y oleofílico, es decir, repele el agua y absorbe las grasas y el fuel. Es muy ligero, con alta flotabilidad, flota incluso una vez que haya absorbido y se haya saturado del hidrocarburo, con lo cual es ideal para limpiar vertidos acuáticos. Y además, muy interesante, al ser un material deshidratado, tiene una alta estabilidad biológica y resistencia a la putrefacción, con lo cual es un material excelente para el almacenamiento. Pitsor, que es como la marca que nosotros trabajamos, es una turba Sphagnum de primera calidad, renovable, deshidratado y pesa poco, fácil de aplicar, no tóxico, no es abrasivo, no daña la maquinaria y cuida el medio ambiente. Es decir, para nosotros utilizar Pitsor significa que vamos a cuidar el medio ambiente, que vamos a cuidar a los trabajadores y que no va a dañar maquinaria en el caso de que se utilice en industria cuando hay algún tipo de derrame. Es un superabsorbente, tiene numerosas homologaciones internacionales como en Estados Unidos, bueno, se utiliza mucho en América. En Estados Unidos la EPA norteamericana lo tiene aprobado como material natural para absorber contaminación líquida. La Guardia Costera también lo tiene aprobado. Aquí en España nosotros tenemos una autorización provisional del MINMA para que las capitanías marítimas puedan aprobar su uso. Y también muy interesante cuando hay una contaminación con vapores tóxicos, inmediatamente que se utiliza el PITSOR, se baja la volatilidad del 100 al 10, con lo cual cuidamos a los trabajadores. Y como cuarto factor clave en nuestro proyecto es el uso podemos resumirlo aquí. Imaginemos en una fase uno que hay una contaminación líquida, con el absorbente orgánico nosotros lo convertimos en sólido biodegradable y ese sólido biodegradable es el que nosotros llevaríamos a las plantas de valorización ecosostenible de pirólisis y convertiríamos tres combustibles renovables: el sólido biochar, el líquido biofuel y el gas sin gas, que podemos reutilizar en la propia máquina. Estos materiales están muy bien pagados en el mercado. Vamos a ver un pequeño vídeo para ver cómo el absorbente Pitsor trabaja en el agua. Simulacro ya se está haciendo, tirando el vertido. Estamos haciendo un simulacro de una contaminación en una zona de sentina de un barco. Las zonas de sentina son las zonas más bajas del barco. Entonces, cuando hay un vertido, cuando hay un motor Bueno, ya vertido, sé. se utiliza
el bioabsorbente y de manera inmediata, que tiene color marrón el bioabsorbente, se pasa de color marrón a color negro porque ya ha absorbido ese aceite. Como vamos a ver aquí, si lo podemos ver o sea, está la mancha, se está esparciendo el producto encima de la mancha y tan solo con el contacto del absorbente con el vertido, ya veis que se está poniendo negro. Sí. Ya no hay color marrón en la zona de la mancha, ya se está poniendo negro porque ya está absorbiendo. Cuando se queda todo... En mi opinión, y si no, tú me corriges, Santiago, a ver, un vertido dentro de la embarcación antes de que se deseche al mar, se controla antes de que salga de la embarcación, Eso es. y otra segunda vía que es directamente cuando el vertido ya es en mar abierto, y entonces ya, bueno, pues hay que... ¿No? ¿No es así? Medida correctora, exacto. Solo es tocar el vertido ya absorbido y ahora simplemente con un limpiapiscina se va a empezar a recoger ese producto que ya está encapsulado Y ahí va todo. y ahí va todo. Se va a depositar en un contenedor transparente que después vamos a subir para que la cámara lo vea, porque lo interesantísimo del consorcio del grupo BioAxoil y BioDragon es que ese producto que nosotros vamos a recoger ya no es un residuo. Ese producto ahora lo vamos a transformar en nuestras plantas de pirogasificación de BioDragon en combustibles renovables. Es decir, vamos a obtener un combustible líquido, un combustible sólido y un combustible gas. ¿Qué El aceite se superficie? expande rápido. Está claro, pues esto vamos a suponerlo que estamos en una zona de agua. Cuando hay un derrame de 200, de 300 litros, que eso no son muy grandes, pues rápidamente ese fuel, ese aceite se va a cualquier sitio. Entonces, para esto ya es la mezcla. ¿Veis cómo tiene ese color negro? Sí. Y veis cómo hay parte marrón. Esa parte marrón es que todavía el producto no ha terminado de absorber. Todo lo que es negro ya está dentro el aceite. Queda claro. Entonces, una vez que este producto es lo que nosotros llevaríamos después, posteriormente, bueno, Vale. se ha recogido muy fácil porque se queda flotando, porque el producto flota muy... Bueno, vamos a pasar ahora a la, vamos a pasar ahora a ver cómo trabaja Pitsor en tierra, cómo actúa con distintos productos. Como ya hemos visto en mar, ahora vamos a centrarnos en un derrame de oleoso en tierra. Vamos a ver tres vídeos. El primero de innovación es la absorción sobre un polisulfónico, que es un producto muy, muy complicado de limpiar porque tiene una densidad, como vamos a ver ahora, castañosa. Y este vídeo se lo hizo Moeve y lo publicó en su página de LinkedIn durante bastante tiempo. En segundo lugar, vamos a ver cómo actúa Pitsor en lo que es el residuo sólido de una freidora, una vez que se ha terminado de utilizar el aceite de freidora y se retira, pues siempre se te queda una masa grasa de fondo, y aquí vamos a ver cómo sirve para limpiar eso, y siempre intentando reflejar que esto se podría trasladar a lo que son tanques de limpieza industrial. Y por último, vamos a ver cómo trabaja Pitsor en la limpieza de un aceite, perdón, de una pintura hidrocarbonada. Vamos. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things. Vamos a ver ahora cómo hemos dicho el Pitsor, cómo trabaja recogiendo la borra de una freidora. Como veis, al principio era un material grasiento, muy complicado de retirar, y como con muy poca cantidad, porque hemos dicho y recordamos que Pitsor pesa muy poco, o sea que necesitas muy poca cantidad, pues cómo lo vamos transformando ya en un sólido
que ya es muy fácil de retirar y de limpiar. Volvemos a echar una pequeña cantidad y ya eso lo podríamos recoger con la pala para dejar bastante limpia la freidora. Y por último vamos a ver el Pixor cómo absorbe con una pintura como vamos a ver tiene una densidad muy alta, es muy difícil de recoger y de limpiar. Y con una cantidad pequeña en el vaso de Pixor, pues vamos a ver cómo hay que aplicarlo y cómo hay que mecánicamente introducirlo en la pintura para que funcione adecuadamente. Como vemos, con la espátula vamos a mezclar para que el absorbente vaya entrando en la pintura, vaya poniéndose en contacto. Una vez que se pone en contacto de manera inmediata, el absorbente Pixor absorbe, encapsula la pintura y la va guardando dentro. Aquí una vez que ha absorbido no se queda negro, como hemos visto con los aceites y con el fuel. En este caso la propia pintura le va a dar ese color granate o rojo y se queda un material con ese color. Pero fijaos que seco está, incluso vamos a ver ahora lo que va a hacer que se puede escuchar en que no hay nada de pintura ya en la bandeja. Voy a pasar rápido el vídeo porque si no se nos va el tiempo, pero en el otro lado va a hacer la misma prueba con la misma cantidad de pintura y con el mismo peso de otro absorbente, y vamos a ver cómo este absorbente, que no tiene una eficacia tan alta como Pixor, lo ponemos de la misma manera, lo vamos a intentar aplicar mecánicamente de la misma manera, pero como vamos a ver, el resultado es muy pobre. Con lo cual, aquí, ¿qué ocurre? Pues necesitaríamos mucha más cantidad de absorbente para poder conseguir absorber esta misma cantidad de pintura. Como vemos, este es el resultado. Bueno, pasemos entonces a la siguiente diapositiva ya. Nuestro competidor principal en España en derrames oleosos y grasos en tierra es la sepiolita. La sepiolita es un material que es bastante barato. Si nosotros hacemos una comparativa entre lo que vale una bolsa de sepiolita de 20 kilos, que vale 14 euros, con una bolsa de Pixor de 30 kilos que vale 150 euros, siempre hablamos de IVA excluido, pues como vemos es un producto, Pixor es un producto más caro. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ¿para qué sirven estos productos? Estos productos sirven para absorber. Y lo bueno es que el Pixor absorbe entre 10 y 14 veces más que la sepiolita, con lo cual para cuando hay un derrame se utiliza mucha menos cantidad de Pixor. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, además del precio, lo calculamos en función de lo que hay que añadir, pues vemos que, por ejemplo, para 200 litros de fuel se necesitarían 285,7 kilos de sepiolita. Y en cambio solo se necesitarían 29,9 o 30 kilos de Pixor. ¿Eso qué ocurre? Pues al final lo que vamos a generar es mucha menos cantidad de residuos contaminantes cuando se termine el proceso de absorción, cuando hemos utilizado Pixor, que cuando se ha utilizado sepiolita. Con lo cual, al final, si nos fijamos, pues el precio sale más rentable utilizar Pixor que sepiolita, con una reducción de costes para 200 litros del 35%, y si encima extrapolamos lo que es el espacio necesitado para poder absorber esos 200 litros, pues tendríamos una reducción de espacio de en torno al 83%. Nuestros productos
y proyectos en España. Disponemos ya de un almacén principal en Sevilla. Estamos distribuyendo, como antes he comentado, bolsas de 30 kilos, que cada bolsa absorbe entre 200 y 240 litros de fuel, depende de su densidad y su viscosidad. Vamos a traer, esperamos traer dentro de poco lo que son bolsas más pequeñas de 15 kilos, almohadillas y barreras absorbentes. Sí estamos ya proporcionando kits de emergencia con absorbentes orgánicos y lo que estamos ahora también impulsando mucho son proyectos de I+D y proyectos de investigación industrial. En concreto, tenemos ahora mismo en marcha un proyecto de desarrollo industrial para ponerlo en colaboración con autoridades portuarias, porque nuestro objetivo es mejorar los niveles de protección medioambiental en el entorno portuario costero, establecer protocolos de limpieza sostenible con este tipo de materiales, por supuesto, siempre bajo la autoridad y los técnicos de las propias autoridades y en colaboración con las empresas de emergencia que trabajan con las autoridades. Nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental asociado a todo lo que son los derivados y los materiales del vertido y reducir costes, fomentar la valorización de los residuos mediante plantas de pirólisis ecosostenibles y nuestro objetivo, digamos, final sería convertir a los puertos de España en un referente europeo en economía circular aplicada a la gestión portuaria de los residuos oleosos. Vamos a ver este vídeo como resumen de la presentación y voy a pasarlo un poco más rápido porque, para que no se haga demasiado larga la presentación. Y vemos aquí un resumen en el proceso que digamos que se basa en dos fases. La primera fase es la de limpieza del residuo oleoso con una absorción natural, con una bioabsorción, donde aplicando el absorbente Pitsor natural, pues convertimos ese líquido contaminante en un sólido fácil de manipular, fácil de recoger, como estamos viendo aquí. Y ese material para nosotros ya es muy interesante porque va a ser una materia prima que vamos a utilizar en la siguiente fase. Aquí en este vídeo, bueno, ya vemos que ya esto se podría recoger. Se hace una prueba de lixiviado que antes he comentado, que es que pasas agua y lo que traspasa a través de ese residuo o material final es agua, nunca arrastra nada de aceite ni de fuel. Bueno, pues ese residuo o material sólido lo llevaríamos a nuestras plantas de valorización, como vemos aquí, que son muy pequeñitas, que son ecosostenibles, y obtendríamos combustibles renovables como este fuel líquido. Estos son aceites pirolíticos y ya se podría, digamos, que distribuir para el mercado. Bueno, pues esta es la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Por supuesto, muchas gracias a Protesma por esta invitación. Y me gustaría resumir la presentación con dos píldoras resumen. Una que es fácil proteger el mar con pequeños cambios y que nos encantaría participar transformando derrames en energía limpia. Esta es la presentación y dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Santiago, por la presentación.